bienvenidos todos. Esta es una presentación muy breve. Entonces, les voy a plantear lo que yo ando viendo cuando se trata de analizar el impacto económico de los cambios climáticos, ¿no? Entonces, empecemos con lo que siempre se comenta, ¿no? Por ejemplo, lo que está ahorita en la prensa son los recientes incendios forestales que están pasando en Estados Unidos o en Canadá sobre todo, ¿no? Y ustedes pueden ver en este gráfico, lo que ustedes van a ver es prácticamente la comparación en el promedio de incendios forestales entre el 2003 y el 2022, la media, ¿no? Entonces sobre eso están analizando el 2023, ¿no? Se supone que es el peor récord, el tercer peor récord en este gráfico histórico de casi 20 años, pero y con el mayor, el máximo récord fue el 2003. Entonces esto es lo que tenemos en la prensa, ¿no? Y lo interesante es, desde el punto de vista de ustedes que son, que están estudiando estos temas, es siempre problematizar. ¿A qué le denomino yo problematizar? Hay que tomar la información, en este caso, desde este punto de vista, de la prensa normalmente, pero al problematizar... Recording in progress. Listo. Al problematizar, lo que buscamos es cuestionar las cosas que vemos por ejemplo, en la prensa. Porque un economista no puede quedarse con simplemente lo que le dice un periódico, ¿no? Tiene que ir a las fuentes, sobre todo las fuentes primarias. O por lo menos en lo que se tenga de referencia se tiene que revisar. Voy a avanzar un poquito, porque esta es una presentación un poquito más larga, pero quiero mostrarles lo siguiente, ¿no? Este es otro de las mediciones sobre el calentamiento global. Y acá ustedes pueden ver esta línea negra las emisiones de CO2 históricas, ¿no? Desde, me parece, los años 70. Pues vean cómo la línea sube consistentemente las emisiones de CO2 y luego estamos aquí ya en 2000, las mediciones que tenemos hasta el 2020, 2022. Entonces acá viene la reacción de los países, ¿no? Los países han dicho, bueno, esto no puede seguir así, hay que limitar la emisión de CO2, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidades hay de que podamos limitar las emisiones de CO2? Entonces han hecho este estudio, ¿no? Y dice, el objetivo del Acuerdo de París, que ustedes seguro han escuchado, de que lo máximo que hay que llegar es a un límite de 1.5, un grado y medio centígrados sobre la base de las emisiones que se hacían en el periodo preindustrial, ¿no? Esa es la meta. Entonces, la meta es llegar a emisiones netas cero, ¿no? O sea, puedes tener emisiones, pero tienes que también tener cosas sostenibles que reduzcan esa emisión o, por ejemplo, la creación de más árboles, tipo de utilización de energías sostenibles, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la meta, que es esta que ven en azul acá, la más bajita, que para el 2050 llegar a emisión cero, ¿no? Digamos, al 1.5 más de lo que se tenía en periodo preindustrial. Si solo se lleva a la mitad para el 2030, ¿no? La probabilidad de que lleguemos a esa meta es solo 67%. La probabilidad de que lleguemos a lo que se acordó en París, que es emisión neta cero, la probabilidad solamente es 50%. O sea, lanzas una moneda al aire y que lleguemos a neta cero no es solamente la mitad, es lo mismo, es el azar. O sea, no sabemos si vamos a poder, ¿no?
Lo que sí se puede saber algo más es, optimistamente, es la que ven ustedes aquí en rojo, ¿no? Que la bajada del CO2 no va a ser tan rápida como en el azul, sino va a demorar un poquito. Y es el más optimista. Entonces los periódicos llaman a la acción, los políticos llaman a hacer cosas, porque no puede seguir así. Nos habíamos comprometido a los objetivos de emisiones netas cero, y no está funcionando, cada vez se pone peor, ¿no? Hasta ahí, todos, creo que es lo que hemos escuchado recientemente, ha sido los incendios forestales y las metas de emisión cero del Grupo de París, ¿no? Tenemos en línea, ¿cuántas personas? Tenemos 102 participantes. Entonces esa es la información que yo, como ustedes, recibo en internet usualmente en las noticias. La gran pregunta es, problematicemos lo que hemos recibido en la prensa. Entonces vamos a ver, para empezar, ¿no? Los acuerdos de París tienen un problema. Si ustedes ven este gráfico, en esta torta, esto que hemos hablado de los acuerdos de París, del net zero, y 2050, y 2030, etc., eso solo lo han firmado los países que, juntos, todos los países que han dicho sí al acuerdo de París, significan, adivinen cuál, ¿quién me dice que es el naranja o quién me dice que es el azul? Escriban en el chat, a ver, naranja o azul. ¿Cuántos creen que es las emisiones de los que han firmado y se han comprometido en el Acuerdo de París a reducir sus emisiones? Pongan naranja o azul. ¿Quiénes creen que son los que han firmado el Acuerdo de París? A ver, creo que no puedo ver el chat. Naranja, azul. Hay enfrentamientos, pero no hay consenso. Azul. Y bueno, yo creo como que este es un ejercicio bastante sencillo. Ya me han, como se dice, ¿no? Me han chapado el truco, ¿no? Los que leen inglés habrán visto lo que dice ahí, ¿no? Y básicamente, de lo que hemos hablado de estos grandes compromisos, solo lo han firmado los países que emiten ese 1%. El 99% de lo que se tenía que reducir, que son esos 6.410 gigatoneladas de CO2 entre el 2016 y el 2100, el año 2100, ellos no se han comprometido. Entonces, ¿quiénes son ellos? Es China, India, Rusia, Estados Unidos, principalmente, ¿no? Los más grandes. Entonces, tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo podemos discutir estas mediciones si estamos apuntando a que solamente un 1% se ha comprometido? Así este 1% lograra todas sus metas, no puede hacerle nada a las emisiones del resto de los países que he mencionado, ¿no? No se han comprometido. Entonces, ¿el Acuerdo de París fue un fracaso? ¿Usted qué me dice? Pues nadie menciona eso en la prensa, ¿no? Veamos China. Entonces, si ustedes acá ven China, miren las reducciones. Esta foto está tomada debe ser el 2021 más o menos, por acá, 2022. ¿Ok? Por esta zona de acá. Como verán, Estados Unidos empezó a reducir algo, ¿no? Y su plan de reducción va hasta el 2050. Europa es el que más ha reducido, que se ve acá en plomo medio bajito, que ya está acá, miren los niveles que está de sus objetivos de CO2, y va a seguir bajando hasta el 2050. Rusia ha dicho no
yo no voy a frenar ahorita nada, voy a parar recién en el 2030 y de ahí voy a bajar, que es el que ven en amarillo ustedes, ¿no? Perdón, India. Rusia ha hecho lo mismo, Rusia es más chiquito en sus contribuciones, India ha dicho, no, yo no hago nada hasta el 2030, China ha dicho lo mismo y miren cómo está subiendo China aquí, y ha dicho que el 2030, lo máximo que China ha dicho, ¿no? Lo máximo que me puedo comprometer es que en 2030 voy a tratar de bajar al objetivo, pero no al 2050, sino al 2060. India ha dicho recién el 2070. Rusia también 2060. Ahora, pues, el compromiso para esto es lógico que se ve aquí en el detalle de las emisiones, ¿no? Con el principal contaminador del mundo, que es China, como ustedes dicen, los jóvenes, le llega altamente. Entonces, Europa, que es el mayor impulsor, el que más ha trabajado y el que más castiga a sus poblaciones, a las familias europeas en alcanzar los objetivos sostenibles, no tiene mayor, su injerencia, o sea, el peso que tiene no es mucho, ¿no? Entonces, estas es las olas de calor recientes que se están revisando. Todos están asustados de estas olas de calor que causan, se supone, los incendios forestales, por ejemplo, o las sequías. Y asustados también por el cambio de temperatura, ¿no? Que si ustedes ven aquí, esto es la temperatura diaria medida entre el año 79, o sea, cuando yo nací, al año 2000, esto es un año, ¿no? Desde enero hasta diciembre. Entonces, donde ven este rojito, el medio es lo que pasó, el promedio de largo plazo entre el año 70, de lo que yo nací hasta el año 2000. Hasta que de repente ustedes nacieron, probablemente. Muchos de ustedes deben ver, ¿en qué año nacieron ustedes? Pues escriban ahí rapidito nomás en el chat. 98, por ahí, ¿no? 2003, están por ahí. O sea, cuando ustedes, entre lo que yo nací y ustedes nacieron, es la línea roja esta que ven acá. ¿Okay? Este año es la línea esta moradita de acá que ven, ¿ya? Que ya está aquí está medida hasta comienzos de fines de agosto, más o menos. Y este es el susto, ¿no? Miren cómo ha subido, estamos en lo máximo de esta línea histórica. Entonces, tenemos un problema económico, ¿no? O sea, las temperaturas siguen subiendo y a los países les llega altamente. A los principales contaminadores, ya veremos en 2030 faltan 7 años. En 7 años hablamos, eso es lo que han dicho. Este es otro gráfico parecido, este es a julio, este es uno anterior, pues la misma información que les estaba dando. Entonces, tenemos un problema, ¿no? Ahora, analicemos, como economistas, ustedes tienen que analizar, problematizar, ¿no? Problematizar cualquier hipótesis, porque lo que le dice la prensa, veamos, no es si es una hipótesis, si está aprobada, hay que ver, y ustedes están en universidad, entonces a nivel universitario ustedes deben cuestionar las cosas. En nivel de maestría, ustedes deben crear aplicaciones, crear herramientas en base a lo que ustedes han cuestionado. En un doctorado, ustedes van a inventar cosas nuevas en base a lo que ustedes han cuestionado y la experiencia. Es más o menos los niveles en la educación en el mundo, ¿ya? O sea, les digo así más o menos. Entonces, a nivel doctorado es crear algo nuevo que nadie ha hecho antes. Nivel maestría es crear una aplicación, hacer algo aplicable, ¿ya? En la vida real. Puede ser algo que ya está inventado antes. O sea, la maestría lo que usualmente te lleva es a que apliques algo en la práctica. Como negocios, como una maestría en ingeniería, una maestría en administración, en finanzas, etc., ¿no?
Por eso es más difícil encontrar una maestría en economía, no usualmente es un doctorado en economía, porque es ciencia pura, entonces tienes que inventarlo. Si estás en la universidad, lo que tienes que hacer es problematizar. Ese es el mejor universitario es el que alcanza un nivel universitario para graduarse, debería ser alguien que puede problematizar. Entonces tenemos un problema aquí. Problematizar significa contrastarlo, atacar esa idea con todo lo que tengas en tus manos, como atacar, como un juego de video, ¿no? Tienes que atacar esta idea con todas tus armas. Si resiste, quiere decir que es algo cierto, o tienes probabilidad de ser mayor, de tener algo de verdad, o de ser cierto. Como cualquier hipótesis, si resiste tus ataques, va a ser una hipótesis válida, ¿no? Entonces, la gente se preocupa en el mundo. Uy, déjeme un segundito que por alguna razón no tengo batería. Denme un segundito. Ya solucioné el problema. Sorry. Estas son las declaraciones del secretario general de la ONU. Dice, el mundo está enfrentando un grave problema climático, ¿no? Todas las semanas hay nuevas noticias sobre devastaciones y catástrofes ambientales, ¿no? Inundaciones, sequías, olas de calor, incendios forestales, supertormentas, ¿no? El secretario general dice, estamos en una batalla por defender nuestras vidas. El cambio climático es el mayor atentado a la economía global. Que eso dice el secretario general de Naciones Unidas. Deberíamos escucharlo, ¿no? Sí, debemos escucharlo, pero como somos universitarios inteligentes, debemos cuestionarlo, ¿no? Esto es un panel del cambio climático que hablaba sobre los huracanes. ¿Ya? Y decía que en el pasado identificar estas tendencias de los ciclones tropicales es difícil, ¿no? Entonces no se puede confiar mucho en las proyecciones de largo plazo. Eso se decía antes. Hoy la Naciones Unidas dice que definitivamente los ciclones tropicales van a incrementarse y la frecuencia va a quedarse igual, más o menos, tal vez decrecería, pero la intensidad va a subir, la frecuencia puede ser que baje o se quede igual. Entonces, cuando tú revisas la información de los huracanes que han chocado en los Estados Unidos, desde el año 1900, ves esta tendencia, ¿no? Que no necesariamente se incrementaría, ¿no? O sea, hay huracanes más fuertes, pero son más espaciados. No son tan frecuentes como a comienzos del siglo XX, por ejemplo. Esto es los incendios forestales, ¿no? Estos están reconstruidos, los incendios forestales los reconstruyen con información de data histórica, porque no había satélites en esa época. Luego aparecen los satélites y ya se tiene información más exacta, como verán ahí. Y se hace una proyección. Entonces, a partir del 2060, si se aplica una fuerte política ambiental sostenible, renovable, circular, todo, el verde sería el probable camino de los incendios forestales. Pero si no hacemos nada, sería la línea punteada en negro. Esas son las proyecciones. Entonces, la diferencia no es mucha, ¿no? Si no hacemos nada o si hacemos... Entonces, quiere decir que hay un tercer factor. O hay un factor extra que no va a ser afectado por las políticas sostenibles climáticas que están proponiendo los políticos, ¿no? Entonces, cuando se ha querido ver, por ejemplo, oye, ustedes han visto en las noticias con esto de las olas de calor. La noticia en el periódico es
está muriendo más gente de olas de calor, el calor está matando gente, ¿no? ¿Quiénes han escuchado eso? ¿Han escuchado esa historia? Sí, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Pero veamos las estadísticas, ¿no? Las estadísticas muestran que desde el 1920 las muertes relacionadas a... ¿Se acuerdan lo que dijo el secretario general, no? Que estamos luchando por nuestras vidas y que el cambio climático iba a ser un desastre, iba a matar. Recordamos lo que decía acá. Cada semana hay más devastación, es la mayor amenaza a la economía global. Ok, veamos la data. Siempre hay que ver la data. Y la data muestra, como verán acá, que las muertes relacionadas a eventos climáticos, las que mencionaba el secretario general, ¿no? Inundaciones, los huaicos, las sequías, las tormentas, los incendios forestales, las temperaturas extremas, hablan las imágenes, como dirían los que ven fútbol. Estas son cifras, ¿eh? No me estoy inventando acá. Estas son muertes por año, promediadas por década. O sea, acá hay otro factor, ¿no? O sea, las muertes relacionadas a estos eventos ha bajado considerablemente. Y lo más probable es que esté relacionado a que los países son más ricos, ¿no? Hay más salud, hay más medicinas, hay mejores infraestructuras, en el mundo en general. O sea, en el mundo los países son menos pobres que hace 100 años. Entonces hay menos muertes relacionadas a los eventos climáticos. Es decir, que hay una forma de adaptación. O sea, nos hemos ido adaptando porque hemos creado medicinas, hospitales, médicos, servicios de emergencia, etcétera, cosas así. Hemos planificado mejor dónde poner nuestras casas. De lo que hacíamos esto nuestros abuelos, ¿no? Hace 100 años. Bueno, mis abuelos, sus bisabuelos serían, ¿no? Entonces, estas son las cifras de las muertes del 2021. Verán estos dos puntitos. Ha bajado incluso más. Y ahí están las inundaciones en India, lo que habíamos visto, esto de la capa polar ártica que estaba calentándose por el exceso de temperatura extrema de calor, los huracanes en China. Entonces, todos esos eventos están ahí contados. Algo no cuadra, ¿no? El tema de las inundaciones, como por ejemplo lo que pasa con el Niño acá, ¿no? Esto fue en el año 2000. Hay según hay 3.4 millones que fueron de personas que fueron víctimas de una inundación. Eso costó 11 billones de dólares. Y crear los diques, estas cosas que se supone que está construyendo el gobierno, o que debería estar, o lo que anuncian que siempre van a construir, pero no se sabe si están construyendo, costó en el mundo 13 billones. O sea, costó 11 billones de dólares los desastres, y construir los diques para la prevención cuesta 13 billones, o sea, cuesta más adicionalmente a los costos, ¿no? O sea, encima haces diques y encima te cuesta. Que eso en términos del PBI mundial es 0.05%. Entonces la proyección es esta. Si hacemos una proyección como la que hace la que hacen los que hablan del cambio climático, dice, si no hacemos nada, vamos a tener no 3 millones como en el año 2000, el año que ustedes nacieron, sino 187 millones afectados. Va a costar 55 trillones de dólares, y hacer los diques va a costar 24 billones de dólares. Entonces uno ve estas cifras y dice, uy, tenemos un problema, ¿no? O sea, el tema de las inundaciones va a ser algo grave. Va a tener mucho más millones de personas afectadas y va a costar mucho más. Pero hay un problema en este tipo de proyecciones. Por ejemplo, esta es una ciudad, digamos, ese es un ejemplo de lo que han llamado el efecto del bullseye, es donde tiran los dardos. Entonces, porque parecen esos tableros de juegas a los dardos. ¿Qué es? Que, por ejemplo, tú tienes un río en el año 1950, ¿ya?
y la gente vivía en la parte roja, en la parte urbana, la parte de los suburbios, digamos, la parte de están las casas, ¿no? Las empresas, las compañías de la naranja. Y la gente, los jóvenes, digamos, son el amarillo. Entonces, en 30 años, a 1980, las ciudades han crecido. Entonces ya han sobrepasado los ríos, han invadido lo que el río era. Si te avanzas 30 años más, el avance es mucho mayor, incluso la parte urbana, la parte comercial ya está tocando el río. Y el 2040, esta es una proyección, va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, si ustedes ven el 2010-2040, es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? La ciudad ha crecido tanto que ya el río les ha quedado chiquito, ¿no? La ciudad, la gente construye casas alrededor. Entonces, una inundación en una ciudad de este tipo va a tener más damnificados porque la ciudad ha crecido. Entonces, el efecto de estos mayores afectados ¿es por el cambio climático o es porque las ciudades han crecido? O hay que tomar en cuenta los dos. Entonces, en Perú eso toca relevancia, porque acuérdense que el fenómeno del niño es, ¿quiénes sufren más por el fenómeno del niño? Los tontos, porque, o los vivos, ya, ellos creen que son vivos, ponen su casa en medio del cauce de la torrentera o el cauce donde siempre pasa el río cada 5 años del río. Ahí construyen su casa. Y no se quieren ir, inundado, danificado, están con las carpas y luego vuelven a construir sobre el mismo sitio. Es típica del Perú. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las ciudades del mundo? Entonces, ¿qué sucede? Si en vez de estar peleándonos con China y con India o Rusia para que bajen sus emisiones de CO2, ¿por qué no simplemente planificamos mejor la ciudad o movemos a la gente que estaría más riesgo de damnificarse? Me dicen, pero eso es imposible, profesor, ¿cómo va a mover la gente? La gente va a protestar, ¿cómo les va a quitar su casa? Y además, no hay certeza, pues. Pero mira, por ejemplo, esto, donde estoy ahorita, esto es el aeropuerto de Holanda, en Ámsterdam, el Schiphol. En el aeropuerto, que ustedes ven a la derecha, donde ustedes pasan por Ámsterdam, aterrizan acá. En el siglo XVI fue el escenario, o sea, donde están los aviones ahorita, hubo una famosa batalla naval. La batalla de Haarlemmermeer, así le dicen. O sea, ese sitio donde viven los aviones, donde están estacionados los aviones, donde aterrizan los aviones, eso tenía tanta agua que hasta una batalla naval hubo. Entonces, la capacidad de adaptación de nosotros es mucho mayor a la que nos podríamos imaginar, ¿no? Como en un lago hemos construido un aeropuerto. Entonces, si tú llevas este tipo de razonamiento, no estoy hablando del tema de los acuerdos de París, eso no. Estoy hablando simplemente adaptas a las ciudades. En el caso peruano sería, les das casas a la gente que está en las zonas que el niño va a inundar y las pones en un lado seguro. Si haces eso en casos como Perú y otros en el mundo, los cálculos de la adaptación sería que en vez de tener 187 millones de damnificados, vas a tener solo 15.000. O sea, mucho menos de lo que tenías al inicio del año 2000. Solo va a costar 38 billones, obviamente porque hay menos gente damnificada, ¿no? Pero requieres el costo de adaptarse. Por ejemplo, ya no es 24 billones en diques. Si solamente haces 24 billones en diques, en lugar de solo lo duplicas, mira cuánta gente menos va a estar damnificada en el mundo. ¿No? Y los costos económicos de una inundación, de inundaciones en el mundo, de 55 trillones con T, se reducen a 38 billones con B. Solo invirtiendo el doble por ejemplo, en diques y adaptación.
Voy a saltarme esto para no, pues no tenemos mucho tiempo. Quiero irme al... Entonces, la idea acá es buscar, este es un ejemplo de buscar alternativas sostenibles ante el cambio climático, pero no sostenibles de lo primero que nos regalen, ¿no? O lo primero que nos vendan los vendedores de consultoría de climática. No, es como cualquier gerente de finanzas de cualquier empresa o cualquier gerente general de una pyme, una empresa, tiene que tomar decisiones basadas en información. Y ustedes, los economistas o los que estudian economía, o serán los gerentes o serán el que le dé información al gerente. Entonces tienen que proporcionarle al gerente, o en este caso a los países, alternativas rentables que logren esto, ¿no? Que que la inversión que vas a hacer en el cambio climático vaya a sitios donde produzcan más beneficios, no lo que está de moda. Ya, les voy a poner unos ejemplos para... Estos, por ejemplo, son unos cálculos de... ese es el cálculo que se ha hecho por las Naciones Unidas del impacto del calentamiento global, que habíamos visto al inicio de la charla de las noticias, ¿no? Uy, terrible, ¿no? El impacto económico en porcentaje del PBI per cápita, pues es ingreso per cápita con la base del 2017. O sea, el efecto del cambio del calentamiento global va a hacer que la gente ya no sea 450% más rica el 2100 de lo que es hoy día en términos per cápita, solamente va a ser 434%. O sea, la gente va a ser mucho más rica 4 veces en 100 años, al 2100. Y el efecto del cambio climático, las Naciones Unidas lo estima en este pedacito, ¿no? Esta diferencia entre la línea punteada es si no hacemos nada por el cambio climático, y si hacemos algo por el cambio climático es la negra. Entonces, cuando tú cuantificas estos efectos económicos, te das cuenta, ya aguanta tanto lío que estamos haciendo para solamente ahorrarnos, para dejar de ser un poquito más ricos. Entonces, esa es la primera llamada, es la inversión. Veamos si esos son los beneficios, son un poquito, ¿eh? Si no hacemos nada, es el negro. Si hacemos un montón, es el punteado, este celeste. Entonces, si no hacemos nada, el costo del cambio climático se estima en 130 trillones de dólares al 2010 de daños climáticos. Si no hay cambio, y si empieza a subir la temperatura, o sea, si hacemos más inversiones, o sea, para que eso está en Fahrenheit, ¿no? No está en centígrados, podríamos reducir el costo climático, a 45 trillones. Pero, ¿qué necesitamos para hacer esa rebaja? O sea, para bajar al objetivo. Para solamente bajarlo aquí, esto es un grado, un cuarto grado centígrado sería, tendríamos que invertir esto. Para llegar a bajarlo a lo que esperamos, miren todo lo que tendríamos que invertir, 350 trillones. Para cumplir el objetivo de la reducción de la temperatura global. Es la estimación. Entonces, lo que tenemos que buscar es el costo-beneficio, el equilibrio entre cuánto vamos a invertir en el cambio climático y cuántos van a ser los beneficios de reducir la temperatura. Si no hacemos nada, es el negro de acá arriba que ven. Si hacemos algo, la inversión es esta parte, digamos, medio café, y el costo es esta parte negra, ¿no? Pero si vamos a exagerar, a tratar de reducir la temperatura considerablemente, el efecto climático se reduce un montón, pero miren cuánto nos va a costar. O sea, este es el costo, el negro, y este es el beneficio, el negro, y el costo es el marrón.
¿Cuál de ustedes creen que sería el más óptimo? Bueno, acá me equivoqué, ya salió la respuesta. Obviamente el más óptimo más o menos es este, ¿no? Porque casi más o menos lo que vamos a invertir es lo mismo que vamos a generar en beneficios. O sea, valor presente, poquito negativo nada más, poquito. Entonces, ¿cuáles serían los mejores? ¿Dónde gastar nuestros dólares, nuestro costo público, nuestros impuestos en prevenir el cambio climático? Estos son los cálculos. Por cada dólar gastado, si solo seguimos la agenda de la Unión Europea 2020 en cambio climático, por cada dólar que invirtamos, ¿no?, vamos a obtener 3 centavos. En soles sería lo mismo, ¿no? Por cada sol que invertamos en estas medidas de cambio climático de la Unión Europea, solo recibimos 3 céntimos. Si hacemos los famosos acuerdos de París que hablamos al inicio, ganaríamos 11 céntimos, pero estaríamos invirtiendo $1. Pero si hacemos políticas como la que les he dicho, de adaptación de las ciudades, ¿no?, y de inversión hasta la temperatura que podemos costear, por cada dólar que invirtamos, generamos $2. Y si invertimos en tecnología para mejorar la energía verde, en innovación, conseguiríamos que por cada dólar una rentabilidad de $11. ¿Eso quiere decir que todos tenemos que usar autos eléctricos? No me estoy hablando de ese tipo. Tiene que ver, pero no es exactamente eso. El problema principal es las baterías no duran. O sea, las baterías actuales que el mundo posee, la tecnología actual, no es capaz de acumular más, es muy pocos minutos. O sea, se ha hecho un estudio de, si tú apagaras en Estados Unidos, usaras todas las baterías, incluyendo la de los celulares, las baterías de Estados Unidos, las pusieras a cargar, ¿ya?, a full, y cortas la luz, ¿cuánto creen que duraría la luz de las baterías actuales? O sea, estás en Estados Unidos, así es estudio. Cargamos nuestras baterías a full y luego apagamos la luz. ¿Cuánto creen que duraría Estados Unidos sin luz, solo con baterías? Incluyendo las de litio, las de los autos. ¿Cuánto creen? Escriban en el chat. ¿Cuánto creen? Ya se me durmieron, creo. ¿Cuánto creen que duraría? ¿Un día completo? O sea, que Estados Unidos solo lleva baterías, ¿duraría un día? ¿Una semana? ¿Una hora? ¿Cuánto creen? $2. El cálculo, les cuento, es alrededor de un poquito más de 5 minutos. Y estamos usando todas las baterías, toda la tecnología que tenemos hoy día para guardarla. O sea, lo que consumimos con la tecnología actual en baterías solo nos duraría 5 minutos. Entonces tenemos un problema tecnológico si queremos ser verdes, ¿no?, en energía. Por eso es que invertir en innovación tecnológica, por ejemplo en baterías, sería muy rentable, ¿no? No sé si se acuerdan del ciclón Yaku. El ciclón Yaku fue entre el 10 y 20 de marzo. ¿Recuerdan? Bien. Estas son las temperaturas anómalas, o sea, está comparándose el marzo del 18, el 18 de marzo de este año, versus el promedio entre el año 71 y el año 2000. Más o menos, bueno, yo ya no había nacido todavía. Pero entre la época que mis primos mayores nacieron, 71, y en la época que ustedes han nacido, ese es el promedio, ¿no? Entonces, todo lo que está rojo aquí en este mapa es lo que está en exceso de calor. Y abajo ven los grados centígrados en exceso de calor. O sea, algunos sitios hay hasta 3,5, casi 4 grados centígrados.
Y como verán, en la costa peruana del norte, en Tumbes, Piura, Lambayeque, ven, está full, ¿no? Rojo. Ese fue el ciclón Yaku. ¿Cuánto creen que está ahorita? Estamos en invierno, por eso no sentimos. ¿Cuánto creen que está? ¿Igual que el ciclón Yaku? ¿Menos que el ciclón Yaku? ¿Cuánto creen que está ahorita? En pleno invierno. ¿Cómo debería estar? Ahí en el chat pónganlo. Más que el ciclón Yaku. ¿Cómo estamos ahora? Estamos en invierno. Esta es la foto del casi el parte máximo del ciclón Yaku, me parece. Menos porque estaríamos en invierno, ¿no es cierto? Un poquito menos. Pero ese es el problema de las mediciones, ¿no? Que tenemos que ir a la data. ¿No? Porque si confiamos en la prensa, bueno, pero el clima, dice en la prensa en Perú, el niño va a ser terrible, hay que prepararnos, ¿no? Así está al día de ayer. Bueno, el 19 antes de ayer. ¿Se dan cuenta que por eso ya está confirmado el niño? El niño global. Este es Yaku. Miren cómo está ahora. Y esto circula hacia abajo, ¿eh? O sea, esta cosa circula hacia abajo, porque de abajo circula, hay una circulación es hacia arriba, porque viene del frío de la Antártica, sube por Chile, y eso nos trae olas, a los que son tablistas saben esto. Sube el agua fría, es la que trae la corriente de Humboldt, y es la que trae la pesca, pelarine, pescado, o sea, los pescados, la anchoveta pelarine para hacer farina de pescado, ¿no? Cuando viene el calor de arriba fuerte, como en este caso, es cuando vienen los niños, pues vienen las inundaciones en la costa, exceso de lluvias y sequía en la sierra, ¿no? Pero miren cómo se viene, ¿eh? Entonces miren el ciclón Yaku, miren ahora cómo está, estamos ardiendo. Todavía no lo sentimos porque estamos en invierno. Espérate que llegue el verano, le falta 2 mesecitos. El Perú debería estar haciendo acciones rápidas. Ahora, es reciclar botellas, papeles usados, usar la fotocopia de los dos lados. Bueno, yo eso lo hago con mi hija. Está muy bien para enseñarle a que tiene que reciclar. Pero a nivel de un país, las medidas tienen que ser otras, ¿no? Ahora, vamos a seguir la agenda del Club de París, hemos visto que no es rentable. La del 2020 de Europa tampoco es rentable. ¿Qué tenemos que hacer? Medidas más inteligentes, ¿no? Todavía no tenemos la tecnología y las baterías, pero podríamos intentar cosas como, por ejemplo, la que vimos del efecto de los dardos, ¿no? Del tablero de dardos. Reubicar a la gente. Por eso es que al gobierno no le gusta escuchar. Cuando han ido especialistas de Holanda a Perú, yo hablo con algunos, no les hacían caso, ¿no? Nunca les han hecho caso, porque su recomendación es siempre esa: muevan a la gente a las zonas seguras, prohíban, porque es muchísimo más caro, y poner diques que al final no pueden contener la inundación. Y la gente va a seguir afectada. Y lo saben los holandeses, que se han preparado para sus diques. Los diques de los holandeses están preparados para la peor tormenta en 10.000 años. Nuestros diques están preparados hasta el siguiente niño, nomás, en 3 años, o en 5 años. ¿Ya? Holanda, 10.000 años. Y no les hacen caso. No les hacen caso, ¿por qué? Porque los políticos, si le dices mueve a la gente, no le conviene, porque va a haber protestas, la gente se va a quejar, sácalo de su casa al baboso que está metido en el medio cauce del Huayco, no quiere moverse. Le das una casa, se mueve a la casa y al día siguiente vuelve a poner su estera en el mismo sitio para ver si le dan una segunda casa. Es un problema de ética fuerte. Entonces, el político en Perú no le conviene porque sería impopular. Y 2, no le conviene porque ya no tendría que hacer diques. Ya no tendría que hacer construcción, obras de construcción. Y como ustedes han visto en las noticias, con los escándalos del Club de la Construcción, los escándalos de Mi Vivienda, donde los políticos más coimean es en las obras públicas, ¿no? Entonces, si lo único que vas a hacer es una política de reubicación, ahí no hay gasto en construcción, no hay gasto en infraestructura, del tipo tradicional de obra pública. Entonces ahí no hay coimas.
Entonces, por razón 1, no hay coimas, y razón 2, es impopular. Entonces, lo que se va a venir es un niño fuerte, que va a haber muchos damnificados, porque como han visto, las ciudades crecen en décadas, ¿no? Crecen bastante. Y bueno, cerramos con algo optimista. Estas son las... es lo que habíamos visto. ¿Cuánta gente creen que muere de calor? ¿Se han incrementado las muertes por calor? ¿Y cuál sería la problema? ¿Cómo ustedes problematizarían las olas de calor y las muertes que causan? A ver, lo dejo como pregunta al público. ¿Cómo harían ustedes para problematizar las olas de calor? Porque lo que nos dice la prensa constantemente, está muriendo más gente de las olas de calor. Es una tragedia, porque el cambio climático hace que la temperatura suba y la gente está empezando a morir, sobre todo los viejitos, porque no pueden soportar el calor. Incluso en Perú, pero sobre todo en otros países que están más cerca del Caribe, ¿no? ¿Ustedes cómo problematizarían eso? O sea, como universitarios, que les he dicho que es... Así tienen que pensar, si son economistas tienen que pensar así. ¿Cómo problematizamos esa hipótesis o esa teoría para ver si es cierto o no? De hecho, ha visto que no es tan fácil, ¿eh? O sea, a veces se problematiza y funciona, a veces no se problematiza y no funciona. ¿Saben cómo se problematiza? Les voy a decir. Ya que también así. Parecido a esto. Estos son... ya no. El ejemplo acá... Lo voy a contestar los dos. El ejemplo es de cuánta gente muere por calor. Cuánto se ha incrementado, cuánto es el costo en vidas del calor en excesivo que estamos viviendo. Esto es... lo que ven en rojo son las muertes usualmente por calor cada año. Lo que está en azul son las muertes por frío. ¿Se acuerdan del friaje? Que lo ponen en las noticias cada vez que hay invierno. Este año no, porque no había friaje, sino años anteriores. Se morían la gente de frío, los abuelitos de neumonía, los niños de neumonía, los animales, las llamitas, las ovejitas, las vaquitas se morían de frío, sobre todo en los Andes, ¿no? Este año no hay eso, porque hay calor. Y la gente más muere de frío que de calor. Si lo ves de ese lado, entonces no está tan mal el cambio climático para cierta gente, ¿no? Y el que les había puesto en la pantalla para no irme... Ese es lo que habíamos visto al inicio, el tema de los incendios forestales. 2023 está feo, ¿no? Como está subiendo sobre la media. Nunca se ha visto esto. Es el tercer peor récord. La prensa saca unas titulares de la muerte. Tercer peor récord. Cuando tú analizas desde el año 2000, porque esta cifra está desde el 2003 al 2023, ¿no? Pero si tú analizas las cifras en las noticias, cuando haces estos ejercicios de inteligencia artificial, donde tú entras y las noticias te dan, pues lo pueden hacer en Python. Empiezan a ver las noticias y le dicen, ponme las palabras más frecuentes. Entonces en las noticias aparecen más frecuentemente noticias sobre los incendios forestales, porque es lo que está de moda. Entonces en las noticias, los incendios forestales han subido desde el 2010 ahora enormemente. Cada vez hay más noticias sobre incendios forestales. Sin embargo, si vas a la data de los satélites de la NASA, los incendios, o sea, las áreas afectadas por incendio a nivel mundial han bajado bastante. Entonces no hay coherencia entre la que informa la prensa y la data de la NASA por satélite. Entonces es la forma de problematizar noticias como esta. ¿Recuerdan? Y los que se acuerdan de... Me voy con una buena noticia.
¿Se acuerdan de Al Gore y su video, su presentación del el oso polar, del calentamiento global? Se quedaba sin hielo y se quedaba varado, pobrecito el oso. Se moría de hambre, pues, ¿no? Pues no tenía dónde ir. ¿Se acuerdan de los osos polares? Y toda la gente lloraba, ¿no? Pobrecito el oso polar. El calentamiento global está matando a los osos polares. Bueno, les tengo una buena noticia. Desde los años 60 hasta hoy, tenemos un montón de osos polares. Hemos subido en un montón. Miren cuánto ha subido de los 60. Este es el rango. Pero verán, entre lo del año 60 y el año 2021, tenemos muchísimo más osos polares. Desde Al Gore, acá empezó a bajar, pero parece que tanta pena le dio el discurso de Al Gore que solitos han empezado a ver más osos polares. Entonces me voy con esa buena noticia, porque siempre me hablan de los osos polares. Ya, ahí están los osos polares, es una buena noticia. Igual pasa con los arrecifes, si quieren problematizar lo mismo, los arrecifes de coral, me tenían podrido los arrecifes de coral cuando yo estaba estudiando con ustedes en economía, porque es la noticia del día, ¿no? Los arrecifes de coral, bueno, ahora están mejor, no tengo el gráfico, pero están mejor que antes. Pero nadie habla de eso, porque como están mejor, no vende. Entonces ustedes como estudiantes, acá está la capa, porque esto es lo que dice, ¿no? La capa, bueno, ya estoy movida, ya no quiero hablar, porque estas son las medidas de... Como verán, cuando ustedes problematizan los efectos, las teorías, hay que averiguar el costo-beneficio del cambio global, del cambio climático global, y sobre todo adaptado a lo que Perú recibe, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en medio del África, como ven en el gráfico aquí, que estar en Perú, que casi no se predice mucho cambio en temperatura, porque tenemos la hora corriente fría, ¿no? No va a ser como Brasil o Bolivia, la selva boliviana, o la parte de California, o Venezuela. Entonces hay que buscar medidas hechas para nuestro país. O sea, por algo China no está tan preocupada, verán, por algo Rusia no le preocupa tanto. India sí está un poco afectada, como verán. Pero esto explica mucho de la conducta de los países. Los países no son tontos, ¿no? O por lo menos, bueno, hay que ver la figura detrás de los intereses geopolíticos, ¿no? Pero si los costos son muy altos, puedes terminar empobreciendo más a la gente que se supone que quería salvar. Bueno, así lo dejo. No sé si hay preguntas o tiempo. Otro día podemos seguir conversando. ¿Alguna pregunta de los aquí presentes? Ha sido una conferencia muy interesante, con muy buenos consejos, no solamente para los economistas, sino para todos los alumnos de la fase de la universidad, donde que lo más importante para empezar, para titularse, es problematizar. Me llevo una gran recomendación para hacer las tesis y para que realmente salgan graduados y puedan hacer la maestría, puedan hacer el doctorado. Así que esperamos, jóvenes, las preguntas. Ahí tienes, José Carlos. Sí. Y les voy a dejar, de paso que estamos acá, les voy a dejar mis redes, porque me preguntan dónde pueden averiguar más cosas de estas. Bueno, yo tengo un grupo para este tema específico, de cambio, de ESG, cambio climático, desarrollo sostenible y gestión de recursos naturales. Tengo un grupo en Facebook y donde yo pongo para estas noticias que que les he estado exponiendo ahora. Apenas yo la veo y la voy guardando para acordarme, la subo en este sitio. Les dejo el link. Este es el link del grupo de Facebook. Pero como ustedes saben, también hablo de economía, otras cosas. O sea, ahí es solamente de temas que afectan al cambio climático y estas cosas. Pero les dejo mi
mis otras redes, porque tengo en YouTube, en varios sitios. Pero les dejo acá el general para que, a ver, ahí no sé si funciona. Y ahí escogemos, porque yo sé que ya no todo el mundo ya usa Facebook hoy en día, ¿no? Ya la gente usa otras redes. Entonces, si ustedes van a esta página, a este link que estoy dando, acá lo pongo mejor, completo. Ya, ahí van a ver tengo diversas opciones para que ustedes, de los temas que hablo yo, ahí todo gratis, así que suscríbanse. La idea que tengo yo ahí es compartir estas ideas apenas están calientitas, ¿no? Porque como verán, de esto no hay libros, o hasta ahora no hay muchos libros. Uy, ¿dónde puse? Ahí no sé dónde guardé pero únanse a ese link porque ahí sigo poniendo cosas. Y en el Linktree ahí pueden encontrarme el Facebook, el YouTube, hasta TikTok tenemos. Ahí pueden encontrar más cosas. ¿Qué más dice? A ver, nos podemos por eso PPT. A ver, ¿qué más dice? Preguntas. ¿Cómo se puede involucrar la pecuaria y agricultura con la economía teniendo en cuenta el climático? Está interesante la pregunta. El tema agrícola es interesante porque, por ejemplo, si ustedes van al Colca, van a encontrar que la gente antes tenía, o sea, hace 10 años, bueno, y en mi época hasta hace 10 años, la gente del Colca vivía de agricultura de sobrevivencia, ¿no? O sea, para comer ellos o para vender su papa, su cebolla en el mercado, y con eso hacían caja y con eso viven 6 meses hasta la siguiente cosecha. Ese es más o menos el ciclo, ¿no? El problema de eso es, el cambio que ha habido hace 10 años es que con el cambio climático hay más calor. Entonces, hay ciertos tipos de papa que ya no crecen. ¿Y cómo lo han solucionado la gente del Colca? Pobrecitos, se están quedando sin hambre. Yo también pensaba lo mismo, ¿sí? Cuando fui al Colca, les pregunté, ¿no? ¿Y ahora cómo ustedes están manejando esto que ya sus cultivos anteriores ya no funcionan? No, me dice, ahora está mejor que antes, porque ahora hacemos alfalfa y tenemos una vaquita. Y la vaquita nos da leche todos los días. Y vamos a vender la leche todos los días al mercado. Entonces ya no tenemos un flujo de caja cada 4 o 6 meses, sino tenemos un flujo de caja diario. Entonces la gente en el Valle del Colca ahora vive mejor que hace 10 años por el cambio climático. Porque ahora puede cultivar, hacer ganadería, aunque sea a pequeña escala, pero tiene un flujo más exacto. En cambio, cuando tú haces papa y hay mucha papa en el mercado, ustedes saben que el precio baja, o si hay una inundación o lluvias, se malogra la papa y fuiste. Te quedaste sin comida durante 4 meses. En cambio, si ahora tienes tu vaquita, lo único que haces es cultivas comida para la vaca, la tienes a la vaquita y el cambio climático, al ellos adaptarse sin que no haya ninguna ONG, nadie les ha dicho nada, ellos han buscado la forma y se han ingeniado y se ha hecho popular. Entonces hay sitios de la costa y del desierto, me olvidé ponerlo ahí, pero hay un mapa de cuán verde se ha puesto la costa peruana. Y la costa peruana es un ejemplo, Perú, que es uno de los sitios donde se está poniendo más verde. Es decir, hay más campo para la agricultura que antes, porque antes era muy seco, gracias al cambio climático. Entonces hay países, o sea, hay que ver, ahora, la sierra es distinto, ¿no? O sea, la sierra alto andina puede haber más sequías. Entonces, lo que va a requerir, así como mover la gente de los sitios, hoy hablamos de las inundaciones, pero si hablamos del tema agrícola, hay otros mecanismos, no hay tiempo, pero donde de repente puedes conseguir mejoras si sabes hacia dónde adaptarte. No necesariamente es para mal. Sobre todo si, como hemos visto en las cifras, nosotros la verdad no podemos hacer mucho contra el cambio climático desde Perú, ¿no? Entonces hay que ser prácticos e inteligentes, ¿no?
ustedes problematizan, pero la gente, los políticos tienen que ser prácticos. Tenemos que obligar a los políticos a que hagan medidas no de floro, no de greenwashing, no de pose nada más, sino medidas en las cuales el calor va a venir, el cambio climático va a venir. Entonces tenemos que adaptarnos a los cambios si queremos sobrevivir. No simplemente decir, dejemos de comer carne, ¿no? Como está. O sea, no es lo mismo adaptarse en Europa que adaptarse en el Valle del Colca o en Piura de Tumbes, ¿no? Con el tema de las agroexportaciones. Ahí para hablar un montón, ¿eh? Pero más o menos un ejemplo para decirles. O sea, es un tema complejo. Así que les agradezco mucho por su tiempo y seguro que están grabando la presentación, así que cuando quieran ahí seguro que la van a repetir. Así es, José Carlos. Muchísimas gracias, un gran gusto tenerte con todas tus enseñanzas que siempre nos das y todo lo novedoso que hay en este cambio climático y todo, no solamente nos das charlas en estos temas, también en otros temas que te hemos tenido por acá, por la universidad. Es un gusto y muchísimas gracias por todo. Ya nos estaremos conectando para poner al grupo a los alumnos de la escuela, ¿no? En los grupos que tú tienes, justo quería consultarte si puedo añadir un grupo de los alumnos que tengo. Sí. Tenemos un grupo especial yo tengo mucho cariño a la universidad, ¿no? Tengo un grupo especial para ustedes, alumnos, donde yo pongo, cosas de estas cosas también, pero del día a día. Así que añádalos nomás, a la gente al grupo. Gracias. Para los estudiantes es gratis, es de suscripción, pero para ustedes es gratis. No se preocupen. Y gracias por la invitación, nos vemos otro día. Gracias, José Carlos. Muchísimas gracias, un gusto. Bueno, jóvenes, hasta otra oportunidad y todos vamos a participar de otra conferencia sobre este tipo, porque hay un congreso internacional que hace la Escuela de Economía en el que también vamos a hablar sobre estos temas. Están invitados ustedes al congreso a fines de octubre. Válido por 10 conferencias y todo sobre cambio climático relacionado a la minería, relacionado a todo tipo. Entonces, esto es válido por una conferencia, el congreso es válido por 10 conferencias. Entonces, jóvenes, nos vemos, nosotros tenemos la lista de asistencia de ustedes y de acuerdo a eso, acá se va a hacer el registro para que salga en su aula virtual. Hasta luego, jóvenes, y muchísimas gracias por su participación.